Muy bien. Hoy día vamos a consolidar la tarea, ¿no es cierto?, y el avance de cesárea. Le estaba diciendo que la cesárea es una cirugía, ¿no es cierto?, bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? ¿Quién me puede definir cesárea? A ver, alguien de ustedes que me pueda definir qué es cesárea. Es el procedimiento quirúrgico por el que se extrae al feto, ¿no? Ya sea vivo o muerto, a través de la laparotomía y la histerectomía. ¿Cómo es? Histerotomía, me parece. Perdón. Muy bien, histerotomía, ¿no? Entonces Sí. aquí es muy importante, ¿no, Marcos? Cuando ustedes vayan al hospital, les va a tocar presentar pacientes, manejar pacientes, ¿cierto? Y eso involucra de que cuando tengan que presentar pacientes, no tengan que conocer la patología. Y siempre cuando van al hospital, no rotan emergencias, rotan sala de internación, rotan la sala o la unidad tocoquirúrgica, dilatantes, sala de partos, quirófano. Entonces, hay esas tres rotaciones, ¿no? Otros van a consulta en lugar de emergencias, pero bueno, lo importante es que cuando estás manejando pacientes, tienen que aprovechar, ¿no es cierto?, de poder repasar los temas. Si tienes una paciente a la que vas a entrar a operar, con tu paciente van a entrar al quirófano, tienes, ¿no es cierto?, que agarrar el libro y repasar. Cuando estés en piso, seguro que te van a preguntar, ¿qué es tu paciente? Paciente su puerperio mediato, ¿no?, segundo día postquirúrgico, por cesárea segmentaria tipo KER, por sufrimiento fetal agudo, actualmente se encuentra y empieza a presentar a tu paciente, ¿no? Y ahí radica la importancia de que cuando te toca defender o presentar un paciente con cesárea, lo primero, ¿no es cierto?, saber pues qué le han hecho. Muy bien, cesárea es una intervención quirúrgica de tipo obstétrica, ¿no? Para poder retirar un feto, ¿no? La placenta y sus anexos, ¿no? Sus membranas, a través de una laparotomía. Tiene que quedar bien claro, ¿no es cierto? Hacemos un corte en la pared abdominal, laparotomía, y una histerotomía, ¿no es cierto? Eso es bien importante. ¿Será que puedo hablar de cesárea cuando se ha producido una ruptura uterina, por ejemplo? Hay una ruptura total, una ruptura completa, donde el feto está en la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Puedo sentir al feto fácilmente, la paciente está con datos de choque hipovolémico y decido, ¿no es cierto?, ingresar a una cirugía, no diré cesárea, ¿no es cierto?, una cirugía por la ruptura uterina que ahora he evidenciado. ¿Será que le voy a realizar una cesárea, sí o no? ¿Qué opinan? Tienen todo el derecho de equivocarse y obviamente de acertar también, ¿no? Creo que sí, doctor. Creo que se puede realizar la cesárea. Se puede realizar cesárea, ¿no? De emergencia o no. Sí, de urgencia sería. Ya. Dentro de la definición, ¿qué me está indicando? Que voy a extraer al feto, la placenta y sus membranas, ¿no? Coriollamos, a través de una laparotomía. Muy bien, voy a hacer un corte en el abdomen. Y en una ruptura uterina tengo que hacer un corte en el abdomen, ¿no? Voy a hacer una incisión en la pared abdominal, ¿no? Y una histerotomía. Si el feto ya está en la cavidad abdominal, ¿no es cierto?, no lo voy a extraer del útero. Por tanto, no podría encajar en el concepto de cesárea, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. No se realiza cesárea en una ruptura uterina completa o total, ¿no? ¿Por qué? Porque el feto no está en el útero, el feto ya está en la cavidad abdominal. Entonces se hace una laparotomía, extracción de feto, ¿no es cierto? Y posteriormente rafia del desgarro o histerectomía, si es que amerita, ¿no? Entonces, si es una ruptura parcial, donde se ha roto, ¿no es cierto?, el miometrio, pero la serosa todavía está intacta, está indemne, ¿no? Hay rupturas que se producen de esa manera, entonces sí puede corresponder, ¿no?, una cesárea de emergencia, porque tengo que extraer todavía de la cavidad uterina, ¿no? O en la inminencia de ruptura uterina, el útero está a punto de romperse, eso ya vamos a avanzar, está a punto de romperse,
Y bueno, tú ingresas para poder salvar primero al niño y evitar que el útero también se rompa, ¿no es cierto? Y evitar que la madre entre en una hemorragia. Entonces, en una rotura consumada del útero, que sea total, donde el feto está en la cavidad abdominal, ya no podemos hablar de cesárea, ¿no? Sino de una laparotomía y extracción del feto. Bueno, eso va para el concepto, ¿no? Considerando que cuando hablemos de cesárea, tenemos que hacer referencia a que tenemos que hacer incisión en el abdomen, como también en el útero para extraer el feto, la placenta y el anexo. Términos médicos que les van a ayudar mucho, ¿cierto? Son los sufijos y los prefijos para elaborar los términos médicos, ¿no es cierto? De esa manera va a ser mucho más fácil la terminología. Si me refiero al corte, ¿qué sufijo voy a utilizar? ¿Qué sufijo tendría que utilizar? Tomía, ¿no es cierto? Tomía. Laparotomía. Incisión, corte en la pared abdominal, ¿no? Histerotomía. Histero es útero. Tomía. Corte, incisión en el útero, ¿no es cierto? Incisión en el útero. Si no hablaría de tomía, hablaría de ectomía. A ver, histerectomía. Ectomía. Y me equivoqué al hablar. Histerectomía, ¿qué significará? Retiro quirúrgico, ¿no es cierto? Extirpación de un determinado órgano. Por tanto, es muy común escuchar, ¿no? A través de una laparotomía y una histerectomía. Entonces, no corresponde la histerectomía. Ectomía, retiro quirúrgico. Si voy a agregar, ¿no es cierto? Apendicectomía, nefrectomía, colectomía. Entonces nos va a ayudar a describir las cirugías donde se extrae, donde se extirpa, ¿no es cierto?, un determinado órgano. Bueno, eso me va a ayudar un poco a poder comprender la terminología cuando hacemos referencia, ¿no es cierto?, a las cesáreas, ¿ya? ¿Cuántos tipos de laparotomía han visto que se puede realizar para una cesárea? Tres tipos ¿Ya? ¿Cuáles son? de la corporal, la segmentaria y la segmento corporal. Muy bien. Nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cuántos tipos de laparotomía se pueden realizar para una cesárea? Eso creo que dos. Muy bien, ¿cuáles? La, la, la parotomía mediana, creo. Y la parotomía, no sé si es transversal que se define. Está bien, transversal, ¿no? Tipo fanestil, suprapúbica, tipo fanestil, ¿no es cierto? Tipo fanestil. Entonces, muy importante que recuerden esto, porque ustedes cuando ingresen al internado van a asistir en las cesáreas. Y en las cesáreas van a ser ustedes instrumentistas, instrumentistas. Van a empezar asistiendo, instrumentando a sus médicos. Entonces se aprende bastante instrumentando. Pero para ser instrumentista tienes que tener conocimiento de los instrumentos. Porque cuando te pidan una Alice, una Fester, te pidan ¿cierto?, una Coger, tienes que saberlas reconocer y pasar a tu paciente, a tu médico, ¿no? Entonces tienen que repasar un poco instrumental, no se olviden eso. Segundo aspecto importante, tienen que tener conocimiento de los tiempos quirúrgicos, acompañar al médico en cuanto a los tiempos de la cirugía, ¿no? Y van a entrar a varias cirugías, seguramente cuando estén rotando cirugías, estén rotando, ¿no?, obstetricia o pediatría también, la cirugía pediátrica. Y ahí resulta que hay bastante para poder, ¿no es cierto?, repasar y poder observar. Pero las cesáreas, se les decía en obstetricia, son bastante frecuentes, son bastante frecuentes. El nacimiento de los niños debería corresponder, ¿no es cierto?, a un 10 a 15% a través de la cesárea. Sin embargo, en nuestro medio se ve entre un 30 a un 40%, que es bastante elevado. Es bastante elevado, considerando que van a ir a los segundos niveles donde, pues obviamente, resuelven la gran parte de las referencias y la mayoría de los niños nacen, ¿no es cierto?, a través de la cesárea, porque los partos los atienden en los primeros niveles y los complicados el segundo o el tercer nivel. Entonces van a ver que hay altas cesáreas. No, es más, hay clínicas, hay centros que prácticamente todos los nacimientos son por cesáreas.
Y eso hace que es una cirugía que tienen que conocer, ¿no? La razón por la cual hay que repasar, hay que repasar. ¿Cuántos tipos de incisiones? Hay varias, ¿ya? Mediana infraumbilical, la de Van Steel, la de Joel, la de Cheine, la de Maillard. Hay varios tipos de incisiones. Pero ¿por qué hago énfasis en estas dos? Porque son las que ustedes van a familiarizarse con mayor frecuencia, van a observar en nuestro medio. Mediana infraumbilical. La van a ver con mucha frecuencia, porque esta es la que la mayor parte de los hospitales públicos, ¿no es cierto?, vamos realizando. Como también van a ver, ¿no es cierto?, las incisiones, como tú decías, transversa suprapúbica tipo Van Steel. Muy bien, vamos a utilizar la transversa tipo Van Steel, ¿no?, para poder abordar a la pared abdominal. Y ahí radica entonces, estas dos las tengo que repasar. Ustedes han visto, tienen sus indicaciones, tienen, ¿cierto?, sus efectos o sus razones para cuales no las voy a realizar, ¿no es cierto? Tienen que leer cuándo, porque el que elige es el médico, el obstetra es el que va a elegir, ¿no es cierto? ¿Por qué todo, doctoras, aquí en Mediana, si en realidad yo he visto que debía hacerse puras Van Steels? Sí, usted ha leído, la Fan Steel tiene sus indicaciones, ¿no es cierto? Tiene sus indicaciones. Tienen ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Tienen ventajas y desventajas. Y seguramente el médico obstetra pues tiene que ir haciendo un análisis de ello para poder elegir cuál voy a hacer. Yo no puedo hacer a todas Fan Steel, no puedo hacer a todas Fan Steel, ¿no es cierto? Bueno, será estética, seguramente y me va a orientar que la tenga que a realizar tal vez con más frecuencia, pero Sí, sí, por favor. tiene indicaciones, ¿no es cierto? Que eso ustedes han leído y han ido resumiendo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que han hecho esa parte? Y hay que saber elegir, ¿no es cierto? La cirugía, la incisión, perdón, de acuerdo a la indicación de la cesárea, ¿no? Como razón por la cual están operando. Bueno, ¿por qué va todo esto? Porque un aspecto que tienen que reconocer es esto. ¿Cuántos tipos de cesárea conoces? Doctora, ¿y la cesárea tipo Van Steel? No hay cesárea tipo Van Steel. La cesárea no se la denomina por el tipo de laparotomía. La laparotomía es el abordaje que vamos a realizar para llegar, ¿no es cierto?, a la cavidad peritoneal. La cesárea va a clasificarse dependiendo de varios puntos de vista, puntos de vista que ustedes han repasado. Uno de ellos es de acuerdo al lugar o al sitio de la incisión en el útero, de acuerdo a la histerotomía. Y es lo que decía su compañero hace rato. Hay una corporal, hay una segmentaria y hay un segmento corporal. Porque si corto el cuerpo del útero, si hago la incisión en el cuerpo del útero, será corporal. Y si hago la incisión en el segmento, será segmentaria. Y si hago en el cuerpo y en el segmento, segmento corporal. Entonces, esa es la forma de poder clasificar una cesárea de acuerdo a la incisión. No cometan el error de hablar de cesáreas tipo Van Steel. No hay esa cesárea. O hay una cesárea corporal, o hay una cesárea segmentaria, o hay una cesárea segmento corporal. ¿Cuál es la más frecuente que han visto? ¿Cuál es la más frecuente que se realiza? La seguimiento corporal. La La segmentaria. Segmentaria, ¿ya? segmentaria. ¿Por qué? ¿Por qué segmentaria? ¿Por qué tendríamos que hacer en el segmento el corte y no en el cuerpo? Porque hay menos vascularización. Muy bien, tiene que quedarse así claro, porque es una región del útero que es delgada, que es menos vascularizada, por tanto va a sangrar menos, ¿no es cierto? Y que seguramente cuando hagamos la incisión, en el proceso de regeneración, la cicatrización, va a dejar una cicatriz más resistente, que no se va a romper con facilidad durante el próximo embarazo. Por tanto, seguramente pues la mayoría, de ser posible todas, las realizamos en el segmento, con algunas excepciones, ¿no es cierto? Con algunas excepciones. Las excepciones la van a ir viendo, ¿no es cierto? Cuando tengan, pues, por ejemplo, una placenta previa, oclusiva total, la placenta está, ¿no es cierto?, ocupando el segmento inferior y está tapando el orificio cervical interno con datos de acretismo placentario. ¿Quién me puede decir qué es acretismo placentario? Sería como el plegamiento de la placenta a, a partes del útero.
creo. La placenta se ha adherido, muy bien, está pegada, ¿no? Está adherida al miometrio, al músculo uterino. Normalmente la placenta no entra en contacto con el miometrio, está con el endometrio, ¿no es cierto? Que se llama ahora decidua o caduca. Ahora entró en contacto con el miometrio y está unido al músculo. ¿Se va a poder separar esta placenta? No, no se va a poder separar. Porque el momento que quiera separar, la voy a arrancar a pedazos y se va a venir la hemorragia. Por tanto, no puedo intentar mover esa placenta. Peor, ¿no es cierto?, poderla atravesar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No puedo entrar haciendo el corte en donde normalmente hago, en el segmento. Lo tengo que hacer arriba, en el cuerpo. Porque voy a sacar al niño, le voy a ligar el cordón y no voy a mover esa placenta. ¿Por qué? Porque el momento que quiera sacar la placenta va a sangrar. Suturo el útero y tengo que hacer la histerectomía con la placenta ahí adentro, dentro del útero. Entonces va a escoger el médico, ¿no es cierto?, que no siempre tiene que hacer segmentarias. Y esa es la razón, que usted tiene que saber, ¿no es cierto?, cuántos tipos de incisiones tiene en la pared abdominal, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen. Tiene que saber, ¿no es cierto?, cuántos tipos de incisiones puede hacer en el cuerpo del útero o en el segmento, o dónde va a ser el corte, ¿no es cierto?, segmento corporal. Y tiene que saber cuándo haría las que no son habituales, para saber, ¿no es cierto?, cuándo va a recurrir a ese tipo de incisiones, ¿no? Bueno, eso es lo importante de poder conocer. Y aquí vamos entonces, cuando hablamos de la cesárea, hay que repasar un poco, ¿no es cierto?, de elementos importantes relacionados a la técnica quirúrgica, como también a los tipos de cesárea que tenemos que considerar. Pero para llegar a la cesárea, ¿no es cierto?, y de eso se trataba, ¿no es cierto?, la tarea que tienen en la plataforma, es saber identificar cuándo voy a realizar una cirugía no cesárea y cuándo puedo dar opción a un parto, ¿no es cierto?, a un parto. Porque si tengo un feto que está en situación transversa, no le puedo dar opción al nacimiento, no le puedo dar opción al parto, porque corresponde a una indicación absoluta. Y la indicación absoluta me indica que debe ser sí o sí cesárea. La indicación relativa me dice, puede ser parto, puede ser cesárea. Depende, ¿no es cierto?, de la evaluación que se realice. Entonces, las absolutas las tienen que aprender muy bien para poder orientarte de que no puedes someter a una labor de parto. Tienes que indicarle cesárea. Vas a programar su cesárea. No vas a esperar que tenga el parto, ¿no es cierto?, o que inicie el parto. Porque si intento atender un parto en una situación transversa, va a dilatar hasta 10, va a progresar hasta 10. Seguro que lo va a hacer. Y vas a tener una falsa impresión de que puedan hacer. Y cuando se rompan las membranas, se va a salir el brazo. Va a haber un prolapso, ¿no es cierto?, de miembro superior. Y ahí encontramos los problemas, porque la situación transversa no nace. Si tengo una paciente con placenta previa oclusiva total, si ya vamos a avanzar, lo mismo. No va a nacer porque la placenta está ahí abajo, ¿no es cierto? Y va a sangrar en el momento que se empiece a abrir el cuello. Y si tengo una paciente que está, ¿no es cierto?, con prolapso de cordón, es más, tengo que tomar algunas medidas para evitar que el niño se muera, ¿no? Bueno, esto tiene que quedar claro, ¿no es cierto? Tiene que quedar claro. Por ejemplo, los condilomas ¿son indicación absoluta o son indicación relativa? Condilomas vaginales están en el canal vaginal de 5 milímetros. Absoluta, doctor. ¿Por qué absoluta? ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué no puede ser parto? Creo por el riesgo de infección madre-feto, ¿no? Muy bien, hay un riesgo, ¿no es cierto?, que al atravesar el canal del parto, el niño pueda adquirir, ¿no es cierto?, el condiloma, perdón, el papilomavirus, ¿no? El papilomavirus, y obviamente hay el riesgo de que pueda, ¿no? Está escrito, ¿no?, que se pueda producir una condilomatosis laringea, nos va refiriendo, ¿no? Nos va refiriendo. Pero la posibilidad de que eso ocurra en el momento del parto es muy remoto, muy raro. Consideren que es un virus. Y si ya está en la paciente, ¿no es cierto?, en la paciente, va a llegar por la sangre igual al feto, ¿no es cierto? Y hay ese riesgo, sea por parto, sea por cesárea. Entonces, actualmente la condilomatosis ya no se la considera como indicación absoluta.
La condilomatosis no está incluida dentro de la indicación absoluta. La vamos a considerar indicación relativa. ¿Qué quiere decir? Puede ser parto. Puede ser parto. ¿Ya? Uno, si los condilomas son pequeños, ¿no es cierto? No va a obstruir el canal del parto. Por tanto, puede ser parto. Pero si el condiloma es muy grande, y van a ver que hay pacientes que vienen con condilomas realmente, ¿no? Del tamaño de una naranja o más. Entonces, ahí te va a obstruir el canal del parto. ¿Y vas a poder permitir el nacimiento por vía vaginal? No, te está tapando, te está obstruyendo, te está provocando una distosia, ¿no es cierto?, de partes blandas. Entonces ahí se va a constituir una indicación de cesárea. Condilomatosis actualmente es una indicación relativa. ¿Qué quiere decir? Que puede ser parto si no obstruye el canal del parto los condilomas. Y es cesárea si obstruye el canal del parto. Se constituye ahora una indicación relativa. La preeclampsia, ¿absoluta o relativa? Bueno, absoluto. Preeclampsia severa. Paciente que viene, ¿no es cierto?, con hipertensión, con proteinuria, viene, ¿no es cierto?, una paciente que tiene altos riesgos, ¿no?, de complicarse, tanto ella como el niño. Actualmente es una indicación, pero relativa. Y por eso tiene su cuadro aquí, para recordar. Preeclampsia, eclampsia es indicación relativa. Actualmente todo está yendo a ser indicación relativa. Pero doctor, es que como una preeclampsia puede tener parto. Si te llega una paciente con una dilatación avanzada, con 8 o 9, es multípara, ¿tú crees que va a salir más rápido por parto o por cesárea? Por parto, va a ser más rápido por parto. La preeclampsia severa, que estoy hablando, la que voy a tener más cuidado, la severa, tiene trastornos de coagulación. Tiene trastornos de coagulación. Si le voy a hacer una cirugía, le estoy sometiendo a más riesgo, porque no le puedo hacer una punción, ¿no es cierto?, en la espalda para colocar la anestesia raquídea, porque si va a sangrar, va a haber sangrado hacia el sistema nervioso central. Uno. Dos, cada incisión que voy a realizar va a sangrar. Entonces, lo único que hago es aumentarle el riesgo operándola. Le aumento el riesgo operándola. Pero si está con 1 dilatación, si está con 2, si está con un Bishop desfavorable, va a tardar tiempo porque es una primigesta que está con 1. No me puedo arriesgar, muy bien, puedo decidir por la cesárea. Entonces, ahí va el equilibrio, ¿no es cierto? La preeclampsia, incluso la preeclampsia severa, y la eclampsia incluso, es indicación actualmente relativa de cesárea. Relativo. Puede ser parto, si está con 10, si está con 9. Es más, si está con 8, conducción va a salir más rápido y hay menos morbilidad para el paciente, ¿ya? Entonces, ahí va el tema, ahí va el tema. Muy importante que actualmente consideremos, ¿no es cierto?, que hay indicaciones que son absolutas, que no las voy a discutir. Si le han hecho una cesárea en el cuerpo, una incisión corporal, en esta cesárea, en este embarazo, perdón, tiene que ser sí o sí cesárea. ¿Por qué? Porque esa cicatriz que tiene en el cuerpo, cuando el útero se vaya estirando por el embarazo, se va a abrir, porque el músculo no puede, ¿no es cierto?, producir una cicatriz que permita la elongación de la fibra, como normalmente lo hacía sin que haya habido una incisión en su estructura. Entonces se va a romper con facilidad, ¿ya? Por eso es que no hacemos corporales, porque después los siguientes embarazos terminan siendo igual cesárea, o se pueden romper durante, ¿no es cierto?, el embarazo y sangran bastante además, ¿no? Entre otras causas, ¿no? Por tanto, si tengo una incisión corporal, le hemos hecho en el cuerpo, es importante avisar a la paciente, señora, hemos tenido que hacer un corte diferente para poder sacar a tu bebé, por tanto, no puedes tener parto en la próxima cesárea. Tienes que avisar donde vayas o al hospital donde vayas que te han hecho un corte, ¿no es cierto?, diferente en el cuerpo del útero. Te han hecho arriba para sacar al niño. Tiene que entender bien la paciente, porque esto es riesgo. Si no sabe que le han hecho corporal, le pueden someter a un parto, le pueden someter a una opción al parto y ahí se puede complicar la condición de la paciente. Entonces se dan cuenta, hay varias indicaciones que son absolutas. Hasta incluso el sufrimiento fetal agudo actualmente ya se lo va manejando que la condición obstétrica va a decidir la vía de finalización. Porque si está con 9, está con 10, va a ser más fácil que sea el parto si yo puedo esperar y controlar este feto, ¿no? Y no haya riesgo de la muerte, ¿no?, próxima.
dentro de lo que estoy monitorizando, ¿no? Entonces, ahí va el tema. Son pocas las indicaciones absolutas. Embarazo gemelar, doctor, ¿puede ser parto? Sí, puede ser parto. No es lo ideal, porque se puede complicar. Pero si te llega una paciente que tiene ya la dilatación de 10 y está para nacer, y el primer feto está de cabeza, en el embarazo gemelar, el parto lo decide el primer gemelo, porque si está de cabeza el primero, va a ser parto, porque te está abriendo el camino para el segundo. Y si el segundo está sentado, va a ser el parto, ¿vale? Va a continuar con el parto, porque el primero ya ha distendido el canal, ya ha abierto el paso para el segundo. Entonces es muy importante, el gemelo lo define el primer feto. Porque si está pélvico el primer feto, no voy a someter a parto, aunque esté con 10, debo ingresar a un sector quirófano para evitar complicaciones. Y ahí va el tema, ¿no es cierto? ¿Puede haber parto pélvico? Claro que puede haber, ¿no es cierto? Puede haber. Y se ha atendido muchos partos pélvicos, pero puede haber riesgo que la cabeza quede retenida. Por tanto, mientras sea posible, no voy a atender partos pélvicos para evitarme complicaciones. Pero si me llega y no tengo otra opción, puedo atender parto, porque no tengo otra opción. No me da el tiempo para llevarla al quirófano y tengo que atender. Entonces, ahí tenemos que prácticamente los nacimientos, como pueden observar, ¿no? La gran mayoría ya se corresponde a indicación relativa de cesárea. Y esto es lo que hay que aprender. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas, ¿no es cierto? Para que yo pueda reconocer y a cuál voy a dar una opción a parto, las que no entren dentro de las absolutas. Esta era la tarea que tenían que hacer, ¿no es cierto? Poder buscar, hacer el mapa conceptual que nos permita, ¿no es cierto?, consolidar las diferentes características de una cesárea, ¿no? Y bueno, vamos haciendo los diferentes pasos en la cesárea, que ahorita vamos a ver el video que está en la plataforma para que lo puedan ver, y luego vamos a ir describiendo, ¿no es cierto?, las características de los tiempos que se realizan en la cesárea, ¿no? La cesárea, como cualquier cirugía, no está exenta de complicaciones, ¿no? Puede haber complicaciones inmediatas, tardías, ¿no? Las inmediatas, principalmente las complicaciones de tipo anestésica, como en cualquier cirugía. Las inmediatas, lesión de órganos vecinos, como en cualquier cirugía. Puede estar, ¿no es cierto?, adherida, y la vejiga puede estar suspendida, puede lesionar el intestino porque está adherido a la pared. Bueno, hay muchas causas que pueden provocar que lesionemos órganos vecinos. Puede extenderse la incisión a la uterina y provocar sangrado, formación de hematomas. Las hemorragias hay que considerarlas, ¿no es cierto? Y bueno, hay que considerar también, ¿no es cierto?, que la manipulación, que esto es muy raro, en la cesárea manipulamos muy poco intestino, ¿no? Más que para hacer la limpieza, ¿no es cierto?, los coágulos que hayan podido escurrir a los espacios paritocólicos, ¿no es cierto?, no se manipula intestino. Pero si hay mucha manipulación, podemos llevar, ¿no es cierto?, al hilio paralítico incluso, ¿no? A la hora, a las 6 horas, hay que controlar si hay peristaltismo. A las 6 horas la paciente tiene que caminar para poder favorecer justamente que no haya una alteración en el movimiento, ¿no?, intestinal. Y bueno, aquí va el tema, la anestesia puede provocar una distensión vesical, entonces muchos le dejan la sonda vesical. Son complicaciones inmediatas, ¿no? Las tardías, fíjense, puede haber, claro, infecciones, y esto es importante. Puede haber infección a nivel del útero. La endometritis puede ser posible. Puede haber infección a nivel de la incisión, absceso de pared. Puede haber el tema de que se suelten los puntos, dehiscencia de la herida. Entonces, ¿no es cierto?, puede haber complicaciones a largo plazo en la cirugía que vamos realizando. Como también ese catéter que hemos colocado, esa sonda Foley, también puede provocar infección urinaria, ¿no es cierto? Entonces tienen que conocer todo esto. De ellos voy a centrarme hoy día a hablar de las infecciones. ¿Cómo podemos evitar que mi paciente que ha sido sometido a cesárea presente alguna infección? ¿Cómo? ¿Cómo evitamos que mi paciente tenga infección? Paciente que ha sido operada por cesárea. Podemos realizar profilaxia antes de iniciar el trabajo, de iniciar la intervención quirúrgica. Bien, vamos a iniciar antibiótico profilaxia. Me gusta que estén hablando de esa manera. El otro grupo igual me hablaba de la profilaxia antimicrobiana, ¿no es cierto?
¿Y cómo se realizaría la profilaxis antimicrobiana? ¿Cómo se hace? ¿Qué antibiótico? ¿En qué momento se aplica? Bueno, si puedes realizar la profilaxis una hora antes de iniciar la intervención quirúrgica, principalmente con cefazolina de 1 gramo. Oh, muy Eso bien. sería, Cefazolina. ¿Qué es la cefazolina, Joao? es una cefalosporina. ¿Qué generación? Creo que segunda generación, si no me equivoco. ¿Ya? De primera generación, ¿no? Primera generación. Y la primera generación va a actuar sobre los gram positivos, ¿no? Gram positivos fundamentalmente. Muy bien. Muy bien. Eso es importante, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes ha entrado a alguna cesárea? ¿Ha podido haber alguna cesárea? Sí, doctor. Muy bien. ¿En dónde? ¿Allá en Brasil o aquí en Bolivia? Ah, ahí en el Hospital Cochabamba y acá en Brasil. Allá en Brasil, ¿no? En el Hospital Cochabamba. En el Sí, Hospital Cochabamba. ¿Qué antimicrobianos utilizan después de una cesárea? eso no había acompañado, no sabría decir. No te pudiste fijar. Muy bien. ¿En Brasil qué utilizan? Eso tampoco podría decir porque eso viene como una guía del hospital, o sea, es como un protocolo que la enfermería lo pasa, no son los médicos que lo Muy bien. hacen eso. Muy bien. ¿Alguien más que ha entrado a alguna cesárea ha podido ver? Bueno, entonces muy importante, ¿no es cierto? Que hayan entrado está muy bien. Y si no lo han hecho, pues ya les va a tocar entrar. Y cuando se ingresa, seguramente vamos a ver la cesárea, ¿no? Vemos cómo es el procedimiento, todo ello. Nos vamos habituando. Ingresen y fíjense, ¿no? Cómo el instrumentista entra primero, cómo se coloca la bata, cómo se calza los guantes, cómo va a armar su mesa de mayo, ¿no es cierto? Va acomodando los instrumentos y luego cómo se va comportando el equipo quirúrgico dentro del quirófano. Eso es lo más importante cuando entren a ver, ¿no? Váyanse a la pared, no perjudiquen el desenvolvimiento del equipo quirúrgico. Una vez que apliquen los campos, una vez que se acerquen, ¿no es cierto?, para poder operar, también usted hacer que se observe, ¿no? Y bueno, ahí va el tema. Es importante saber que hay que hacer profilaxis, hay que dar antimicrobianos. Lo que estamos acostumbrados en nuestro medio es que se administra antimicrobianos como la ampicilina y la gentamicina. Se utiliza bastante, ¿ya? Ampicilina 1 gramo EB cada 6 horas. Gentamicina 80 miligramos EB cada 8 horas. Y recibe por vía parenteral 3 días la paciente, ¿ya? Y cuando se va a su casa, continúa con la gentamicina intramuscular y la ampicilina o la amoxicilina por vía oral, ¿ya? Eso es lo que se va realizando habitualmente en nuestros hospitales. ¿Eso es profilaxis antimicrobiana? ¿Sí o no? Sí, es, doctor. Entonces, si le dan 7 días, por ejemplo, la amoxicilina, ¿será que es Ah, profilaxis no, antimicrobiana? no. No es, no es. Estamos administrando un esquema terapéutico frente a una infección que no existe. La paciente no tiene infección. ¿Por qué le están dando ampicilina, gentamicina? Para prevenir infección. Es que no se da para prevenir, no sé tú, un esquema terapéutico completo. Se da solamente, como has dicho, una sola dosis, ¿no? Paciente embarazada, 39 semanas, acude por ruptura prematura de membranas de 3 horas, aparentemente son solo 3 horas, presentación pélvica, se realiza cesárea de urgencia. Se le va indicando antimicrobianos posterior a la cesárea, donde le van orientando cefotaxima 1 gramo EB cada 8 horas. La pregunta, en esta paciente, ¿se hizo manejo adecuado de los antibióticos? ¿Le hemos hecho la profilaxis antimicrobiana? ¿Sí o no? No, doctor. No, No, sí. no se le ha hecho. ¿Por qué no se le ha hecho? Porque he empezado con algunas horas antes y
Sí, por eso. Se le ha administrado, ¿no es cierto?, posterior a la cesárea a los antimicrobianos, porque después de la cesárea ha recibido los antimicrobianos y en horario, ¿no es cierto?, se le ha iniciado un esquema terapéutico. Para hablar de profilaxis tiene que quedar claro, como nuestro compañero nos ha dicho, es la administración de un antimicrobiano de amplio espectro, la cefazolina, 1 hora antes de hacer la cirugía. Antes de hacer la incisión hay que administrar los antimicrobianos. Eso es profilaxis antimicrobiana. Mi piel tiene bacterias. Hay una flora saprófita, hay una flora permanente, hay una flora residual. Esa flora permanente, residual, saprófita, como quieran llamarla, son nuestras propias bacterias. Son nuestras propias bacterias, ¿ya? Esas bacterias se encargan de evitar que otras bacterias vengan a mi piel y puedan proliferar. Evitan que haya bacterias en mi piel y que puedan provocarme riesgo de infección. Esas bacterias van a vivir en mi piel y siempre las voy a tener. Pero también, si yo toco la mesa, si yo te doy la mano, si yo toco la camilla, las bacterias que están en esas superficies me empiezan a colonizar. Y esas bacterias pueden ser de diversos tipos, ¿no es cierto? Puede ser la E. coli, puede ser la pseudomona, ¿por qué no? Staphylococcus aureus, puede ser cualquier bacteria, sobre todo si estamos en los hospitales. Bacterias que pueden ser resistentes a antimicrobianos, bacterias que pueden ser de gran gravedad, ¿no es cierto? Incluso, y hay que considerarlo. Por tanto, hay una flora transitoria. Esa flora no vive más de 24 horas en mi piel porque mi flora permanente se encarga de evitar que proliferen. Esas bacterias son peligrosas para mí. Por tanto, hay que considerar que hay 2 tipos de grupos de bacterias en mi piel. Cuando entramos a un quirófano, tenemos que reducir el riesgo de infección en nuestra paciente, ¿no es cierto? Y el riesgo de infección que se puede dar en una embarazada en la cesárea, vamos a agrupar en lo que es la enfermedad febril, ¿no es cierto? Febril, que va a asociarse justamente a la infección de la pared abdominal, en donde hemos hecho el corte, ya, al sitio quirúrgico, al campo operatorio, ¿no es cierto?, al sitio quirúrgico, o bien a aquellas infecciones que se van a producir en el útero. Por tanto, la infección del útero o la infección de la pared abdominal va a ser complicaciones que le vamos a agrupar como la morbilidad febril en una cesárea. De las que tenemos que preocuparnos es evitar esta morbilidad febril. ¿De dónde vienen las bacterias que están infectando? Pueden llegar desde el canal vaginal, ¿no es cierto?, y llegar al útero, o bien pueden llegar desde la piel, desde mi piel, porque estoy haciendo un corte, estoy haciendo una incisión, rompiendo una barrera natural de la pared abdominal, ¿no es cierto?, la piel. Y ahora las bacterias se pueden ingresar con facilidad a la profundidad. Es más, mis propias bacterias se van a ingresar. La flora saprófita. Y si ingresa la flora saprófita, ya deja de ser saprófita, porque ahora es patógena, porque esas bacterias no están, ¿no es cierto?, no deben estar en la cavidad peritoneal ni en el útero, ellas tienen que estar en mi piel. Y ahí entra el riesgo. Toda paciente que hagamos una incisión tiene riesgo de infección con mis propias bacterias, por las propias bacterias del paciente. Y eso vamos a enfocar, ¿no es cierto? Entonces, consideremos las infecciones que se producen producto de una cesárea, puede ser de la pared abdominal o de la vagina, por tanto, son polimicrobianas. No va a estar una sola bacteria, generalmente van varias bacterias, ¿no es cierto? Son varias bacterias que pueden incluirse. Y ahí incluimos al estafilococo, perdón, al estreptococo grupo B, a la Escherichia coli como los más comunes. Pueden encontrar enterococo fecalis, puedes encontrar estafilococo aureus, sí, como también puedo pensar, ¿no es cierto?, que puedan venir del canal genital y pueden, ¿no es cierto?, ser Gardnerella vaginalis, por ejemplo, ¿no?, entre otros gérmenes. Por tanto, hay que considerar que estos gérmenes pueden provocar infección, ¿no? Y ahí vamos a considerar. Lo que se ve en los hospitales es el uso inadecuado, ¿no es cierto? Hay un uso y abuso de los antimicrobianos. A todo queremos dar antimicrobianos para protegernos y evitar infecciones, sí, ¿no es cierto? Esto es un problema realmente grande, porque estamos creando mucha resistencia y el día de mañana tenemos ya pocos arsenales en algunos pacientes, ¿no?, para poder recurrir a fármacos, porque ya se ha creado mucha resistencia a muchos de los fármacos que los disponemos. Entonces hay que considerar esta situación, ¿no? Ahora, consideremos cómo puedo evitar infecciones. Hay que hacer profilaxis, hay que hacer profilaxis. Y lo que nos decía, ¿no es cierto?, nuestro compañero, la profilaxis es administrando fármacos 1 hora antes, no fármacos,
un antimicrobiano, ¿cierto? Un antimicrobiano para poder prevenir infección. Y seguramente aquí es importante, ¿cierto? Vamos estableciendo cómo puedo evitar infecciones en una cesárea, como en cualquier cirugía. Nosotros tenemos una norma que es el manejo de las IAS. Cuando hablamos de IAS, infecciones asociadas a la atención en salud. Ese es el nombre que ahora se les da a las infecciones intrahospitalarias. Ya no se habla tanto de infecciones intrahospitalarias, se habla de IAS. Entonces, el hablar de IAS son infecciones asociadas a la atención en salud. De lo que yo voy realizando en la paciente, puede emanar un riesgo de alguna infección. Porque si le hemos operado y se le ha intubado para, ¿no es cierto?, ventilar al paciente porque está con anestesia general, ese tubo o endotraqueal, ¿no es cierto?, puede ser una vía de un paso directo de las bacterias hacia los pulmones. Y ahí tenemos un riesgo, la infección. Por tanto, ¿no es cierto?, le estamos predisponiendo a un riesgo al hacer una intervención, como en este caso, la intubación. Si le voy a colocar una sonda Foley, esa sonda Foley le está abriendo el paso directo, ¿no es cierto?, para que las bacterias puedan subir directo a la vejiga y de ahí a los ureteres. Por tanto, no está exento de riesgo. Si hago una cesárea, ya he dicho, voy a cortar la piel y las bacterias que están en la propia piel se van a entrar adentro y me van a predisponer a un riesgo de infección. Por tanto, ahí comienza el problema. ¿Qué vamos a hacer para evitar las IAS? Hay varias estrategias y una de ellas, por ejemplo, es la que aquí está expresada en la diapositiva que nos dice los bundle. Bundle significa combo, significa paquete. ¿No es cierto? Estamos acostumbrados a ver los combos, ¿no es cierto?, en las diferentes presentaciones en cuanto a los alimentos. Pero también puede haber combos, paquetes, ¿no es cierto?, en el manejo de las infecciones que se puedan producir en el hospital. Y ahí seguramente nuestras normas, como decía su compañero, ¿no es cierto?, hay normas que cada hospital debe cumplir. En nuestro país tenemos normas, tenemos protocolos que también debemos cumplir. Nos van planteando qué es lo que pasa para que el avión, ¿no es cierto?, que emprende su vuelo, que es una actividad, ¿no es cierto?, que no está exenta de riesgo, no ocurra, ¿no es cierto?, que el avión falle y se estrelle, que es muy raro ver eso, ¿no es cierto?, es muy raro ver que haya un accidente de una línea, ¿no es cierto?, aérea. ¿Por qué? Porque ellos tienen la característica de utilizar el checklist como un dato importante, ir revisando, ¿cierto?, y no olvidarse de nada para poder mecanizarse en los pasos que tienen que realizar para cada vuelo. Y lo mismo se ha sugerido para la medicina. En la medicina, ¿cómo es posible que algunas cirugías, ¿no es cierto?, se equivoquen de un órgano, ¿no?, y aborden el riñón derecho cuando tendrían que haber entrado al riñón izquierdo? Pasa. No es común, pero pasa, ¿no es cierto? ¿Y por qué las pacientes se infectan y en un hospital y en otras no? ¿Por qué de un médico se infectan y de otros no? Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, que en realidad tenemos que empezar a manejar, ¿no es cierto?, la lista del checklist, porque no todo está en nuestra cabeza. Necesito una ayuda a memoria para decir qué tengo que hacer para que no se infecte. Y el combo que les decía, o el paquete, engloba las mejores prácticas que se puedan juntar y reducir el riesgo de infecciones. No es que alguien las ha encontrado y las ha puesto al azar. Ha hecho estudios para ver, ¿no es cierto?, que si solo se lavaba las manos, evitaba las infecciones, sí, pero mejoraba la cantidad de pacientes que no se enfermaban, no se infectaban, cuando le agregaba hacer menos tactos vaginales. Cuando le agregaba, ¿no es cierto?, no revisar la cavidad uterina, ¿no es cierto?, con instrumentos que puedan haberse contaminado. Cuando la paciente camina. Entonces se va juntando varias estrategias y estas son el resumen de todo lo que ha demostrado que tiene que hacerse para evitar que haya una endometritis, ¿no? Y aquí seguramente decimos, hay que hacer los procedimientos todo con material estéril, ¿no es cierto?, lo que es la amniotomía, lo que corresponde, ¿cierto?, la introducción de cualquier instrumento dentro de la cavidad uterina. Se debe realizar el lavado de manos, esto es muy importante, ¿no es cierto? No hacer muchos tactos vaginales, hacer aseo el perineal, bueno, hacer profilaxis antimicrobiana en las cesáreas. Esto tiene que estar, ¿no es cierto?, escrito. Y aquí va tiqueando. Y el bander es de la ley del todo o nada. Si no alguno de estos, no funciona. No funciona. Para que funcione tiene que cumplirse todo esto. Y para que yo me acuerde de todo esto, tengo que tener una lista. En otros hospitales, en otros países, tienen enfermeras vigilantes que van tiqueando si has cumplido o no has cumplido para ayudarte en tu labor. Y entonces aquí va el tema. La profilaxis antimicrobiana es una sola de las estrategias para mejorar, ¿no es cierto?, que no haya infecciones en el útero, en una cesárea, por ejemplo.
¿no? Y el lavado de manos no puede faltar. ¿Por qué? Porque cuando nos lavamos las manos para atender, ¿no es cierto? Hay lavado médico, hay lavado casual y hay lavado quirúrgico. Cuando voy a entrar a operar, ¿no es cierto? Seguramente es muy importante recordar el lavado quirúrgico, ¿no? Y aquí seguramente la otra complicación es la infección del sitio quirúrgico, porque una vez que he hecho la incisión ya te estoy predisponiendo a riesgo de infección. Y también hay un bundle para la infección del sitio quirúrgico. También hay un paquete donde ahí se va sumando, ¿no es cierto?, varias estrategias. Y nuevamente está la profilaxis antimicrobiana, nuevamente está el lavado de manos, ¿no es cierto? Nuevamente el lavado de manos. Pero no voy a aminorar que hay otras medidas que son bien importantes. Son bien importantes. Por ejemplo, ya no se recomienda hacer la tricotomía a todas las pacientes con el rasurado, porque hacer el rasurado provocas microlesiones, rompes la barrera natural y estás más bien predisponiendo a infección. ¿No es cierto? Solamente se va a cortar el vello solo en caso de que interfiera realmente en la intervención quirúrgica. Si no, no. ¿No es cierto? Y eso ya se está aplicando, ¿no es cierto?, como una de las medidas que no podemos olvidarnos, ¿no? Seguramente la antisepsia del sitio operatorio es fundamental, con un antiséptico como la clorhexidina al 2%. Por tanto, tengo que hacer, ¿no es cierto?, la antisepsia justamente en la paciente para reducir el riesgo de la infección, ¿ya? De la infección. Y ahí vamos. Existe este bundle que también tendríamos que considerarlo para evitar, ¿no es cierto?, infecciones si voy cumpliendo cada uno de ellos en su conjunto. Hay estudios que nos van planteando y nos dicen estrategias para prevenir la enfermedad febril. Y me agarro de 3 estrategias que me reducen bastante la posibilidad de infección. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, profilaxis antimicrobiana, antisepsia del sitio operatorio y hacer un embrocado vaginal, ¿no? Para evitar que las bacterias suban de la vagina hacia el útero, ¿no es cierto? O que las arrastremos nosotros hacia el útero, como también evitar que de la piel, ¿no es cierto?, puedan ingresar. Bueno, nos lavamos las manos siempre para poder hacer una intervención quirúrgica, con el lavado quirúrgico. ¿Qué finalidad tiene el lavado médico? El lavado médico va a remover las bacterias, ¿no es cierto?, de la flora transitoria. Las estoy eliminando a las bacterias de la flora transitoria, no a las bacterias residuales, a mis bacterias, no las estoy moviendo, solo a las transitorias, cuando hago el lavado médico para hacer la consulta. Pero si hago el lavado quirúrgico, tiene que eliminar la flora transitoria, pero también tiene que reducir mi flora saprófita. Mis manos tienen que entrar con la menor cantidad de bacterias al quirófano, pero no puedo entrar sin bacterias, eso es imposible que entre sin bacterias. Pero voy a eliminar la flora transitoria y voy a reducir lo más que puedo la mi flora permanente. Y eso es lo que hacemos en el lavado de manos. Y luego me calzo un guante estéril. El guante estéril no reemplaza el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental para prevenir infecciones, ¿no es cierto? Y cada cirugía me tengo que lavar las manos, ¿no es cierto? Es lo que hacemos en el quirófano. Ahora, tengo que hacer, ¿no es cierto?, lavado de manos, pero tengo que aplicar estas medidas que estoy mencionando y hay la profilaxis antimicrobiana. Muy puntual, su compañero nos ha resumido la clase prácticamente, porque cuando hacemos la profilaxis antimicrobiana, vamos a aplicar una sola dosis de un antimicrobiano de amplio espectro como la cefazolina, ya 1 gramo de cefazolina por vía endovenosa, 1 hora antes de la cirugía. Pero es que, doctor, los fármacos atraviesan la placenta y llegan al niño y pueden tener efectos en el niño. Sí, los fármacos van a llegar al niño, pero hay fármacos que los podemos utilizar con poco riesgo o mayor riesgo. Y ahí vamos a considerar, por ejemplo, que las pacientes, ¿no es cierto?, tienen que saber, ¿no es cierto?, que los fármacos en las pacientes embarazadas puede atravesar, sí, la placenta y llegar al niño. Y ahí tenemos, los fármacos se clasifican de acuerdo al riesgo que tienen para el desarrollo del niño. Si provocan malformaciones en base a estudios que se han visto en animales o algunos estudios que se han podido realizar también en seres humanos. Entonces ahí va el tema. Hay fármacos, ¿no es cierto?, como los del grupo A, la FDA nos clasifica, ¿no?, en A, B, C, D, X, y la A es la que no tiene riesgo demostrado ni en animales ni en seres humanos.
Por tanto, son las que puedo dar. Y ahí están las vitaminas, por ejemplo, ¿no es cierto? Las vitaminas que puedo dar no sin el riesgo para el embarazo. Salvo la vitamina A, que en dosis muy altas sí pueda tener efectos de malformaciones en el feto. Entonces, no se da vitamina A a la embarazada. A pesar de que las vitaminas no tienen efectos demostrados, ¿no es cierto? Todas no se pueden restringir, se puede dar a una embarazada, pero hay que tener mucho cuidado con la vitamina A, que sí provoca malformaciones en dosis altas. Mayor de 10.000 unidades puede provocar malformaciones. Bueno, pero entonces la clase B y la mayoría de los antimicrobianos está en la clase B y la clase C. La clase B son aquellos en los cuales no hay efectos en el feto humano, no hay malformaciones en el feto humano. O bien hay estudios en animales donde hay malformaciones en el feto, hay, pero en los humanos no provoca ese efecto. Entonces, en la clase B está demostrado que tampoco hay efectos en los niños y se puede utilizar en el embarazo. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Ahí tenemos justamente que la clase B están pues los beta-lactámicos. Están los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos incluimos ¿a qué fármacos? Penicilina, cefalosporina. Las penicilinas y las cefalosporinas. Muy bien. Entonces, ¿puedo utilizar penicilinas en la embarazada? Puedo utilizar. Por tanto, penicilina sódica, puedo decir ampicilina, amoxicilina, puedo utilizar. Cefalosporinas, primera, segunda, tercera, puedo utilizar. ¿No es cierto? Puedo utilizar. La recomendación simplemente es que si hay una nueva generación, por ejemplo, ya están en la quinta generación, si no me equivoco, en las cefalosporinas. Entonces, no se trata de dar la última generación. Se trata de administrar los fármacos que están descritos en nuestro protocolo. No voy a innovar en la embarazada y a ver cómo les resulta este nuevo fármaco. No, tengo que utilizar los fármacos conocidos que ya se han aplicado y están en nuestros protocolos, ¿no? Y ahí radica. Primera generación, me voy a acostumbrar a utilizar la cefazolina por vía endovenosa o la cefalexina. Si hago profilaxis antimicrobiana, voy a utilizar la cefazolina. 1 gramo por vía endovenosa 1 hora antes. ¿Y qué hago con las emergencias, doctor? Aplique, ni bien llega la paciente con emergencia, aplique la cefazolina para que mientras la interna, mientras la revisa, le pide laboratorios, la estabiliza, ninguna emergencia entra directo de la calle al quirófano, ninguna. Hay que estabilizarla, ¿no es cierto? Y luego entrar al quirófano. Y resulta que te da el tiempo para poder, ¿no es cierto?, administrar. Puedes no cumplir tal vez la hora, pero bueno, ya has administrado para reducir ese riesgo, ¿no? Y bueno, la cefazolina es la que muestra más evidencia en los diferentes estudios para cualquier cirugía, no solamente hablando de la cesárea. Ya, no tengo la posibilidad de la cefazolina o la paciente es alérgica o hay resistencia, bueno, puede haber muchos factores que hacen que no pueda utilizar. Y ahí recurro a la claritromicina. La claritromicina, utilizamos 600 miligramos por vía endovenosa, ¿no es cierto? Si es obesa, 900 miligramos, una sola dosis nada más, una sola dosis, ¿ya? Entonces, ahí se va utilizando estas dos alternativas. La claritromicina es de más cuidado en la embarazada, ¿ya? Si bien los macrólidos, la eritromicina y la acitromicina son clase B, puedo utilizar en la embarazada, pero la claritro es clase C. Tiene efectos, ¿no es cierto?, en los fetos de animales y no hay ningún estudio que me demuestre que tenga o no tenga en el ser humano. Ante la duda, la voy a restringir. Solo si es absolutamente necesario se utiliza. Por tanto, la claritromicina la puedo utilizar como una segunda línea. No, nuestras normas, las NACs, lo que decía el doctor es muy cierto, vamos a cumplir normas. Y las NACs nos dicen, utilicen ampicilina 2 gramos. Utilicen cefotaxima 1 gramo. Y nuestras snacks están ya retrasadas, nos dicen apliquen después de que saquen al niño, después de extraer al niño, ¿no es cierto? O sea, esperen a que inicie la cirugía y en el transquirúrgico apliquen. Esto ya ha quedado atrás, esto se hacía durante mucho tiempo, porque se decía va a pasar la placenta, entonces ligaremos el cordón y recién aplicamos lo que es el antimicrobiano. Actualmente ya no se aplica de esta manera. Si quiero aplicar, ¿no es cierto?, amoxicilina o ampicilina 2 gramos, hay que hacerlo 1 hora antes. Si quiero aplicar cefotaxima 1 gramo, cefalosporina de tercera generación, lo voy a aplicar 1 hora antes, igualito. Pero, ojo con esto, importante, sobre todo los gérmenes que viven en mi piel, ¿no es cierto?, son pues los gram positivos, y a eso va, ¿no?, que tenemos que utilizar orientado en ello.
la cefazolina, entonces, como primera línea, y no puedo olvidarme. ¿Ya? La cefazolina. Si bien actúa sobre gram positivo, ¿no es cierto? Se ha visto que tiene actividad, pues se dice de amplio espectro, ¿no es cierto? Se ha visto que tiene actividad también, ¿por qué no? Sobre la E. coli, Proteus, Klebsiella y Neisseria gonorrea. Entonces, tiene muy buen espectro para que podamos considerar como un antimicrobiano de que es el gold estándar, ¿no es cierto? Eso es lo ideal para poder administrar en una profilaxis para cesárea. La cefazolina es la que tengo que aprender. Y bueno, ¿puedo utilizar la claritromicina? Sí, se puede utilizar, hemos dicho, ¿no? 600 miligramos, única dosis, o 900 si eso para el paciente, y bueno, también se puede utilizar. Está escrito que se puede utilizar acitromicina, se puede utilizar, ¿no es cierto?, cefotaxima como alternativas, pero me quedo con la cefazolina como la primera línea, Y bueno, ahí vamos al tema de que hay que recordar ese tema que es tan cortito, pero que es importante a la hora, ¿no es cierto?, de poder considerar la profilaxis antimicrobiana. La profilaxis antimicrobiana. Bueno, para terminar, vamos a ver esta proyección de nuestro video que está ahí en la plataforma, ¿no? Para que ustedes lo puedan ya con esto consolidar el tema que han resumido, ¿no? El tema de cesárea. Está un poquito lenta la computadora. Se puede ver la pantalla, ¿no es cierto? Que está cargando la página. Sí, doctor. A ver. Vamos a quitarle un poco. Está muy pesado, ¿no? Está muy pesado. Un poquito de paciencia. No es largo el video. Lo vamos a ver con ustedes. Me interesa mucho que lo veamos, ¿no? Y está en su plataforma entre las herramientas que tienen para poder, ¿no?, acceder a ella en el momento que consideren que les sea posible, ¿no? Solo que mi internet está un poco lento, eso está haciendo que sea un poco moroso el poder ingresar al video. Muy bien. Entonces, aquí vemos la cesárea. Tiene una paciente con cesárea anterior. ¿Qué tipo de incisión está haciendo? Transversa, doctor. Muy bien, la incisión de tipo fan steel, ¿no? La de fan steel. Donde la paciente tiene antecedente una cesárea, porque estamos viendo, ¿no?, que están retirando la cicatriz anterior, ¿no? Le están retirando la cicatriz anterior para tener bordes netos y que pueda afrontar de una mejor manera, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es una incisión de tipo fan steel. Y ahora comienza la importancia de recordar los planos de la piel, ¿no es cierto? De la pared abdominal, ¿no es cierto? Porque cuando hacemos referencia a la pared abdominal, tenemos que recordar que hay planos. Son los planos. Piel, tejido celular subcutáneo. Y en el tejido celular subcutáneo está la fascia de Campbell, la fascia de Scarpa, ¿no es cierto? Luego llego a la aponeurosis. Luego voy al plano muscular, ¿no es cierto? En el plano muscular están los rectos anteriores, el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Luego voy al peritoneo visceral, no parietal, pero parietal. Y de esa manera llego a la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Entonces, esos planos los tienen que recordar en cualquier cirugía, ¿no? Y aquí vamos viendo ahora que se va a realizar justamente la diéresis, ¿no es cierto?, de la pared abdominal, justamente atravesando, está en el tejido graso, ¿no?, y va abordando hasta evidenciar la aponeurosis. Incluso, miren, está atravesando ya incluso la aponeurosis y está yendo al plano muscular, ¿no? Entonces está haciendo la incisión, abordando los planos justamente, ¿no?, descritos hasta llegar al músculo. Va separando hacia arriba, ¿no?, va divulsionando, y aquí se ven los rectos anteriores del abdomen, ¿no? Ya está en el plano muscular incluso. Entonces depende mucho de la habilidad del ginecólogo o los cirujanos, ¿cierto?, ¿no?, para poder hacerlo rápido, ¿no? Aquí hay una divulsión digital. La divulsión digital tiene la característica de que no lesiona vasos, ¿no?, y hay menos sangrado.
Después está bordando la línea media para separar los rectos, ¿no? Que también se va a realizar de igual manera, ¿no? Divulsionando siempre, respetando planos, ¿no? Para no comprometer estructuras profundas. Ahora, la divulsión también digital, nuevamente, que se la puede observar aquí. Y bueno, ahora está el peritoneo parietal, ¿no? Igualmente divulsión manual o digital, y ya están en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, lo que se observa aquí, por ejemplo, es que está encontrando una parte del útero que habíamos descrito hace rato, que era el segmento uterino, ¿no? El segmento. Entonces, lo que está haciendo aquí la serosa, el peritoneo visceral, lo está, ¿no es cierto?, haciendo una incisión y está haciendo un corte, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para descender vejiga, para bajar la vejiga, porque la vejiga obviamente está un poco elevada por la cirugía anterior. Y ahí se ve, donde se va a hacer el corte en el segmento inferior, en el segmento uterino, ¿no? Con una Kelly, con una mosquito se aborda hasta la cavidad uterina y nuevamente, ¿no? La divulsión digital. Se rompe las membranas y se procede con la extracción del feto, ¿no? ¿Qué tipo de cesárea le ha hecho en este paciente? ¿Qué tipo de cesárea le están haciendo a la paciente? ¿Corporal? ¿Segmentaria? ¿O segmento corporal? ¿Dónde ha hecho el corte? En el segmento, ¿no es cierto? En el segmento. Entonces, ¿qué tipo de cesárea será lo que está haciendo? Nadie. Nadie se anima a decir qué tipo de cesárea. Tendría que ser segmentaria, ¿no es cierto? Segmentaria. ¿Por qué se realiza la cesárea, el corte en el segmento? A ver, para recordarles. ¿Por qué realizamos el corte en el segmento? Por eso va a producir menos hemorragia. Porque se va a producir menos sangrado, ¿no es cierto? Menos sangrado. Entonces no se olviden, las cesáreas que van a ver en el hospital son segmentarias. ¿Qué tipo de cesárea le han hecho? Segmentaria. Segmentaria, ¿ya? No hacemos corporales, rara vez se hace corporales. No se hace segmento corporal, rara vez se hace segmento corporal. Entonces, ¿qué tipo de cesárea? Segmentaria. ¿Por qué? Porque estamos cortando el segmento. El cuerpo y el fondo está aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte que se aborda, el segmento uterino, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de cesárea hacemos en los hospitales? La cesárea segmentaria tipo Kerr, tipo Kerr. Y cuando hablamos de la cesárea tipo Kerr, ¿no es cierto? Cesárea segmentaria tipo Kerr, y ese nombre lo tengo que aprender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me voy refiriendo a una cesárea en la cual se hace la incisión en el segmento, pero que tiene la forma arciforme, arciforme. El corte que estoy haciendo, si ustedes se dan cuenta, es como si fuera una U, ¿no es cierto? Como si fuera una U. Eso se llama arciforme, ¿ya? ¿Por qué hacemos de esta manera? Para que al extraer la cabecita, si se abre hacia arriba, si se desgarra, perdón, o se abre, ¿no es cierto?, se prolonga, se va a prolongar hacia arriba y no se va a ir hacia los vasos, ¿ya? No se olviden que a nivel del segmento va a llegar la arteria uterina. Aquí va a estar la arteria uterina. Aquí va a estar la arteria uterina. Entonces, para evitar que se desgarre y se vaya hacia las uterinas, el corte se hace de esta manera.
de manera segmentaria, ¿sí? Pero en forma arciforme, ¿está bien? Eso tienen que recordar. No se olviden, la cesárea que están viendo es una cesárea que, ¿no es cierto?, tiene una incisión de tipo Kerr, ¿no es cierto?, de tipo Kerr. Si le vieran el corte de esta manera, ¿no? Si solamente es un corte transversal que están haciendo, bueno, es una cesárea segmentaria, ¿no es cierto?, y no tiene un nombre en particular, ¿no? Y bueno, entonces aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que un aspecto importante para poder abordar, fíjense, la serosa le va abriendo en esa disposición que hemos indicado y desciende un poco la vejiga y ahí está el segmento y ahí hace el corte, ¿no? Y en este caso lo que va a recurrir es a la divulsión digital, en la divulsión digital, ¿no? Le va extendiendo, rompe las membranas para extraer, mete la mano y lo va a hacer ahora con orientando la cabeza, empujando un poco el fondo uterino ahora y se va a producir la extracción, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba y bueno, va a extraer de esa manera, donde ahí les van a pedir que aspiren, ¿no es cierto?, la boquita del niño y ya está ahí el pediatra para poder recibir, ¿no es cierto?, y atender al niño de manera inmediata, ¿no? Pero usted tiene que encargarse de pinzar, ¿no es cierto?, el cordón con 2 pinzas coger y hacer la sección correspondiente, ¿no? Para que se lo lleve al niño el pediatra. Ahora, Doctor, sí, tengo una duda. En muchos casos se ve que sale junto al feto, al niño, el meconio, ¿no ve? sí, Y cuando sale el meconio, se debe, ¿qué conducta debe tomar o no? ya. No sé. Dentro de lo que es la extracción del feto, ¿no es cierto? Si no hay meconio, ¿no es cierto?, durante el trabajo de parto, si el niño no tuvo el meconio, que es muy importante, ¿no?, considerar que el meconio se va a producir cuando el feto vive un periodo de hipoxia, porque relaja el esfínter y acelera el peristaltismo, ¿no?, por una respuesta vagal, en una etapa avanzada de lo que es el sufrimiento fetal, ¿no? En ese caso tiene una conducta totalmente diferente. Nace el niño, se lo tienen que llevar a reanimar, ¿no es cierto?, le van a aspirar, le van a hacer incluso aspirado gástrico y todo eso. Pero si en la cesárea sale el niño como ahorita, ¿no es cierto?, y por la compresión del abdomen elimina el meconio, ¿no?, y va a salir un meconio espeso, ¿no?, un meconio espeso, donde ese meconio que está eliminando no corresponde a la hipoxia que el niño haya vivido y está eliminándolo ahorita al ser expulsado, ¿no? Eso me estás refiriendo, ¿no? En ese caso, no se olviden, no hay que hacer ningún tratamiento especial. El meconio es aséptico, el meconio no tiene bacterias. No se olviden que el intestino del niño es estéril, es estéril. Entonces no necesita hacer ningún tratamiento especial. ¿No es cierto? Simplemente va a proceder con los mismos pasos, ¿no? Ahorita vamos a ver, se debe limpiar la cavidad uterina, se debe absorber cualquier fluido que esté, ¿no es cierto?, en la cavidad peritoneal y no se hace ninguna medida especial. Pero, si en el trabajo de parto el niño, ¿cierto?, empezó a tener taquicardia fetal por la hipoxia, después no lo hemos reconocido, empieza a haber bradicardia fetal, empiezan, ¿cierto?, a eliminar el meconio y detectamos que está con el sufrimiento fetal que normalmente llamamos, entonces ahí sí tiene un tratamiento especial para el niño, sobre todo, ¿no? Porque en el momento del nacimiento, ese líquido amniótico puede pasar a su vía respiratoria, a su vía, ¿no es cierto?, digestiva, y la vía respiratoria es la que me interesa. ¿Por qué? Porque el meconio es espeso, porque el meconio no se va a absorber y va a provocar, ¿no es cierto?, una neumonitis química. Eso sí puede pasar, ¿no? El SALAM, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconio. Que eso es otro tema, ¿no es cierto? En este caso, en la cesárea, si sale el niño y al salir elimina el meconio, no necesita hacer ningún procedimiento especial. Solamente lo cubre con una compresa para que no le manche el resto de los instrumentos y nada más. El meconio es aséptico, no se olvide. No tiene bacterias, porque el intestino del niño es aséptico, no tiene bacterias. Se va a colonizar cuando empiece a dar lactancia, ¿no?, cuando empiece a alimentarse. Y bueno, no se hace nada en particular con el meconio, más que cubrirlo para que no te manche todos los instrumentos y sea una cirugía también, ¿no es cierto?, que no esté manchado todo con el meconio, ¿no? Solo eso. Ahí, por ejemplo, fíjense, el útero no lo están retirando, no lo están sacando. Normalmente en nuestro país se lo exterioriza el útero, ¿no?, para poder revisar bien una vez que sale la placenta, ¿no? En este caso,
¿no es cierto? Vemos que salga la placenta. Con una ligera tracción normalmente se va provocando la extracción, ¿no? Y bueno, sea cual fuera, hay quienes introducen la mano para extraerla, ¿no? La desprenden y la extraen. Está asociado a más riesgo de infección al introducir la mano y extraer de esa manera. Entonces mejor es ligeramente traccionar y esperar que la placenta se vaya expulsando también. Una vez que se expulsa, ahora, ¿no es cierto?, es limpiar la cavidad uterina de los coágulos, de si se ha quedado algún resto, ¿no?, de membrana, por ejemplo, se va limpiando. En nuestro país, lo que se hace es exteriorizar el útero. Se lo expone afuera, ¿no? Se lo saca de la cavidad abdominal para poder limpiar observando, ¿no es cierto? Observando. Sin embargo, allá hay médicos en nuestro país también que no van retirando. ¿Por qué? Un órgano en su sitio se contrae mejor, funciona mejor. Entonces la idea es no sacarlo fuera de su sitio normal. Y ahí se va limpiando la cavidad uterina, y eso van a ver que también se realiza en nuestro medio, pero la mayoría todavía sigue exteriorizando, ¿ya? Lo ideal es no sacar, como estamos viendo. Y luego proceder con la rafia, ¿no? Se va a proceder a la sutura, ¿no es cierto?, con un hilo absorbible. Vamos a utilizar el catgut cromado del 1, ¿no es cierto? Catgut cromado del 1. Vamos a utilizar con puntos surjet anclado continuo. Vamos a suturar con puntos surjet anclado continuo. Un hilo que es absorbible. ¿En cuánto tiempo se absorbe el catgut cromado? De 30 a 45 días, creo. Ya, muy importante que ustedes se familiaricen con los hilos que van a utilizar. El catgut cromado utilizamos para las episiotomías, por ejemplo, ¿no? De 2 ceros. Para las cesáreas utilizamos el catgut cromado del 1. Ya, ambos hilos se absorben de hasta 21 días, ¿ya? 21 días. Hasta 21 días. El catgut simple, 7 a 10 días. 7 a 10 días. Entonces, 21 días me da tiempo para que pueda, ¿no es cierto?, regenerar y pueda cicatrizar también el músculo uterino, ¿no? Entonces, normalmente este catgut cromado lo van a hacer, ¿no es cierto?, se lo utiliza en diferentes planos, ¿ya? Se puede hacer en 2 planos. El primer plano, que es anclado continuo, como he dicho, ¿no es cierto?, hemostático. La cosa es que deje de sangrar, hay que suturar rápido, ¿no es cierto?, anclando, y vamos a hacer ese punto, ¿no? Un plano. El segundo plano, que la mayoría hace, es invaginante y peritonizante. Cerramos el peritoneo y al mismo tiempo se va invaginando el músculo, ¿no? Y bueno, se hacen 2 planos entonces, que también se puede hacer con puntos surjet anclado continuo o surjet simple continuo, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente. Antiguamente se hacía en 3 planos. Primer plano hemostático, segundo plano invaginante y tercer plano peritonizante. Actualmente la mayoría hace en 2 planos nada más. Pero también, ¿no?, hay técnicas como la técnica Pelosi, en la cual se sutura en un solo plano, ¿ya? Que es una opción. Y solo se suturan, ¿no es cierto?, el útero, el miometrio, dejando la serosa abierta, ¿no? Considerando de que dejando la serosa abierta va a haber, ¿no?, igual la cicatrización, igual se va a unir, ¿no? Pero que haya menos riesgo de adherencias, que haya menos tiempo quirúrgico, y todo eso se va asociando a esa técnica, ¿no? Muy cuestionado, pero bueno, es lo que se va planteando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan, lo está haciendo en un solo plano, ¿no? Y una vez que termine, ¿no?, lo va a anudar y va a verificar que haya hemostasia. Si hay buena hemostasia, no se coloca más puntos, simplemente se verifica que no haya sangrado y no se está suturando, ¿no es cierto?, el peritoneo visceral. Eso es lo que se hace en la técnica Pelosi. No cerrar peritoneo visceral. No cerrar peritoneo parietal. En nuestro medio todavía seguimos cerrando los peritoneos, ¿no?, tanto visceral como parietal. Entonces, nudos manuales, que ahí va realizando, se va secando y se verifica, ¿no es cierto?, que no haya sangrados. Entonces, aparentemente todo está bien y ya no está colocando otro plano.
¿no? Entonces, bien importante seguir los tiempos, ¿no es cierto? Y en este caso solo está cerrando en un solo plano y bueno, después de hacer la hemostasia, que es lo que está haciendo ahorita, ¿no? Los pequeños sangrados se los está cauterizando con el electrobisturí, porque tiene coagulación, tiene corte, ¿no es cierto? Ahora le toca revisar la cavidad abdominal. Tiene que, ¿no es cierto?, limpiar la cavidad abdominal de los coágulos que puedan existir, ¿no es cierto?, dentro la cavidad abdominal, ¿no? Para eso está identificando ahorita el peritoneo parietal, ¿no es cierto? Entonces, una pinza está montando, ¿no?, un apósito. En nuestro medio, normalmente lo que hacemos es introducir compresa. Se introduce una compresa, ¿ya? Entonces, no se utiliza los apósitos porque siempre hay el riesgo, ¿no?, de que dejar algún elemento dentro de la cavidad abdominal. Entonces, tiene que haber conteo, no se olviden de compresas, de gasas, de apósitos, siempre antes de cerrar la cavidad, ¿no?, la pared del abdomen. Entonces, aquí lo están haciendo, ¿cierto?, la limpieza de la cavidad abdominal con un apósito montado en una pinza aro, ¿no? Y va limpiando que no haya sangre, que no haya coágulos, y nuevamente revisa la histerorrafia. Entonces, es lo que se va realizando. Nuevamente, insisto, en nuestro medio introducimos una compresa, ¿no?, para poder realizar esta revisión. Hace la hemostasia donde falta. Y bueno, ahora le toca, ¿no es cierto?, suturar, cerrar pared, la síntesis de la pared. Y en la síntesis de la pared, ¿no?, en la pelosi no se cierra el peritoneo parietal. Lo dejan abierto el peritoneo parietal, ¿ya? Y eso es una característica, ¿no?, muy peculiar de esa técnica. Entonces aquí vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, se va realizando la síntesis ahora por planos, ¿no? Por planos. En este caso está cerrando, ¿no es cierto?, el peritoneo parietal. Y se lo hace, ¿no es cierto?, este cierre con el catgut simple. Con el catgut simple, ¿ya? Un hilo que se absorbe en 7 a 10 días. El peritoneo parietal cerramos normalmente con catgut simple. Entonces, ahí está tomando el peritoneo. Y continúa, ¿no?, con puntos surjet simple, ¿no?, continuo, no está anclando. Simple continuo. Con un hilo absorbible y ahí termina. Entonces, muy importante, cuando usted le vaya ayudando, siempre, ¿no es cierto?, siga los tiempos, porque seguramente ahora que van a estar, ¿no es cierto?, la tijera, los diferentes elementos, tiene que ir, ¿no es cierto?, ayudando a su cirujano, ¿no? Ahora, de ahí ha pasado directo al músculo, está aproximando los rectos, ¿no es cierto?, con un punto continuo igual, con el mismo catgut. Normalmente no se sutura músculo. Cuando se hace la cesárea no se sutura músculo. En este caso está aproximando nada más, ¿no? Está aproximando. El músculo son fibras, se van a desgarrar, va a sangrar por los puntos que hagamos. Entonces, de preferencia, se ve que no se sutura músculos, ¿no? En la fan steel, sin embargo, van a observar que sí es común observar que se aproxima, como estamos viendo en este caso, el plano muscular, ¿no?, los rectos. Bueno, una vez que cierran, aproximan los músculos, los rectos anteriores del abdomen, ¿no?, han concluido el plano muscular, lo que hacen es verificar, ¿no es cierto?, la hemostasia. Hay que, ¿no es cierto?, hacer la cauterización de cualquier sangrado. La fan steel, como han podido ver, ¿no es cierto?, se asocia a hematomas, se asocia a hemorragias, si no hago una buena hemostasia. Hay que hacer muy buena hemostasia para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Y bueno, se va secando, se va haciendo la cauterización. Después del plano muscular, ¿qué plano nos toca hacer? La aponeurosis, ¿no es cierto?, la aponeurosis. Y la aponeurosis la va a suturar con un hilo de absorción más lenta, con un hilo de absorción más lenta. Por ejemplo, va a utilizar aquí el bicril, ¿ya? Vamos a utilizar el bicril. Para mostrar el ángulo, fíjense, lo está haciendo con 2 farabebs, ¿no es cierto? Ahí va a ser el nudo y va a proceder, ¿no es cierto?, con lo que es la síntesis, ¿no es cierto?, de la aponeurosis. Con bicril, ¿no es cierto? Puede ser con prolene, pero lo hacemos con bicril en nuestro medio, ¿no? Un hilo que es de color lila para poder reconocerlo
y acordarse, ¿no es cierto? Se absorbe en 90 días, porque el tejido aponeurótico es menos vascularizado y tarda en cicatrizar. Por tanto, tengo que aplicar un hilo que tenga más tiempo en su absorción, ¿no? Generalmente lo que se observa, ¿no es cierto?, es que puede hacer con puntos anclados continuos, como estamos viendo, surjet, ¿no?, anclado continuo, o bien puede ser surjet simple continuo, ¿no?, sin anclar. Dependiendo ahí, aquí está anclando todos los puntos, ¿no? Hay quienes hacen dos anclados, uno, o diré dos continuos, un anclado. Dos continuos y un anclado, ¿no? Entonces vamos abordando de esta manera. Entonces, el plano aponeurótico, ¿no es cierto?, es lo que está concluyendo. Generalmente en los ángulos pinzamos con la pinza coger, ¿ya? Para poder guiarnos, ¿no? Y llegar así al ángulo como tal, ¿no? Y poder hacer un cierre adecuado. El tejido graso normalmente no se sutura, salvo sea un espesor de 2 centímetros o más, como en este caso. Entonces, cuando es bastante grueso el tejido graso, se puede aproximar con puntos simples, con el catgut simple, ¿ya? Un punto al centro, un punto a la mitad y un punto a la mitad, nada más, ¿no? En este caso lo está haciendo punto continuo, ¿no es cierto?, para hacerlo en cuanto a la aproximación, ¿no?, del plano tejido cerebral subcutáneo. En nuestro medio solo se ponen puntos simples, 3, uno al centro y a la mitad para aproximar el tejido graso. No se olviden que un cuerpo extraño de tejido cerebral subcutáneo solo le predispone al riesgo de infección. Mientras, ¿no es cierto?, están haciendo ya la sutura de la piel, ¿no?, con puntos intradérmicos, ¿no?, o subdérmicos, intradérmicos o subdérmicos, como se les va denominando, con un hilo no absorbible, ¿no?, el mononylon. Por la fácil de manipulación y su fácil retiro, es el hilo que vamos a recomendar, ¿no es cierto?, mononylon. Generalmente utilizan el 2 ceros o el 3 ceros, ¿no?, para poder hacer la piel. Entonces, esa es la manera en la que se va a ir abordando el cierre, ¿no?, de la pared abdominal. Los puntos se retiran dependiendo la región. En el abdomen a los 7 a 10 días. 7 a 10 días. No se olviden, ¿no es cierto?, que en 7 a 10 días se debe retirar los puntos en abdomen. Si están en zonas de tensión, como son la rodilla, el codo, ¿no?, que hay flexión, ¿no es cierto?, hay fricción, se retiren más tiempo, ya próximo a los días 14, día 14. Entonces, la mayoría retira 7 a 10 días ya los puntos en una cesárea o una cirugía abdominal. Si hay, ¿no es cierto?, zonas de flexión, como es la rodilla o el codo, como les decía, puede ser a 14, el día 14 incluso. En cara se retiran, ¿cierto?, mucho más antes, de 3 a 5 días incluso, ¿ya? Entonces depende mucho, ¿no es cierto?, dónde se haga la sutura para poder considerar el retiro de los puntos, ¿no? Y bueno, en este caso, en la cesárea, la mayoría retira los 10 días, ¿ya? Sin embargo, ya tenemos que pensar hacer su retiro desde los 7 días. A la semana, ¿no es cierto?, de la cirugía, ya se tiene que pensar su retiro. Y bueno, ahí es muy importante considerar, ¿no es cierto?, ya la culminación de la cirugía, ¿no?, de la cirugía. Entonces, muchas veces lo que va haciendo, van aplicando, ¿no?, clorexidina, ¿no?, para poder ya cubrir, ¿no es cierto?, la herida. Cubrir puede ser con una gasa, por ejemplo, que le van colocando y se va sellando, ¿no es cierto?, con el micropor, por ejemplo. Y se deja de esa manera hasta su retiro de puntos. Pero hay quienes les van haciendo curaciones, ¿no?, a los 2 días, a los 2 días. En realidad, si has hecho una cirugía, ¿no es cierto?, aséptica, donde has utilizado material estéril, no había un factor de riesgo de infección, bueno, no necesitas hacer curaciones y simplemente tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, revisarla y poderla, ¿no es cierto?, retirar los puntos una vez concluida la semana, ¿no? Entonces, es lo que se ve habitualmente, ¿no? Se va cubriendo la herida quirúrgica con una gasa o 2, como hemos visto, que se va doblando y se tiene que fijar con el micropor, ¿no?, para cubrir la herida quirúrgica. Para cubrir. El esparadrapo que estamos viendo ahorita que están utilizando realmente irrita, provoca mucha reacción en la piel, ¿no? Entonces el micropor es lo que se utiliza con más frecuencia, tratando de evitar justamente que haya la infección.
La forma de colocar siempre va a ser en transversal, no en vertical. Esta forma vertical no es práctica, ¿no? Siempre en transversal hay que cubrir todo totalmente, ¿no? Bueno, con eso concluimos la clase. No sé si tienen alguna duda, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta tal vez en relación al tema. Doctor, no sé si en Bolivia se practica de esta forma, pero antes de realizar el cierre, creo que se debe realizar el conteo de las casas. Siempre, 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 no olviden eso. Cuando se acaba la intervención quirúrgica, antes de cerrar pared, en cualquier cirugía debe realizarse el recuento de compresas, ¿ya? Y de gasas y de apósitos, siempre. ¿Ya? Esa es labor del instrumentista. Ustedes como internos tienen que hacer conteo. Han cerrado, ¿no es cierto?, el peritoneo visceral. En este caso no lo ha hecho, ¿no es cierto? La mayoría cierra el peritoneo visceral, ¿no? En el útero. Secan la herida, ven si hay hemostasia buena, no limpian la cavidad peritoneal, les he dicho, con compresas, ¿no? Los espacios parietocólicos se va limpiando. Aquí hemos visto con apósitos montados en pinza aro, ¿no es cierto? En la pinza Fester. Entonces, una vez que termina eso, cierre de pared. Antes de cerrar de pared, usted tiene que considerar, decir, licenciada, recuento de compresas, para que la licenciada cuente lo que está en el suelo. Y usted, que es instrumentista, tiene que contar lo que está en el campo operatorio, ¿ya? Tiene que contar cuántas tiene el cirujano, tiene que contar cuántos tiene en su mesa auxiliar, cuántas están en la mesa de mayo, ¿no es cierto? Tiene que contar usted todo lo que está arriba. Y el instrumentista, el circulante va a contar la que está en el suelo, ¿ya? Al final tienen que saber cuántas compresas tiene. Para eso es importante, usted ingresa a la sala de quirófano, les dije, no, se van a lavar las manos, ingresan a la sala de quirófano, se van a colocar la bata, se van a calzar guantes estériles y tienen que realizar, ¿no es cierto?, el recuento de compresas. Tienen que contar 10 compresas, 5 apósitos, 5 gasas. Ese recuento usted lo hace al principio. Luego va a colocar, ¿no es cierto?, la funda en la mesa de mayo, acomoda sus instrumentos y está listo para la instrumentación. Ya sabe con cuántas compresas está empezando, con cuántas gasas y cuántos apósitos. Una vez que realiza la cesárea, ¿no es cierto? Antes de cerrar la pared abdominal, usted tiene que decir, licenciada, recuento de compresas. El cirujano no se va a preocupar, ¿no es cierto?, considerando que es la labor de ustedes recordar el recuento, ¿ya? Pero seguramente en los hospitales donde ustedes van, el cirujano está pendiente de todo, ¿no? Y él es el que dice, licenciada, recuento, pero en realidad usted tiene que preocuparse del recuento porque usted es el instrumentista, ¿ya? Tiene que contar todo lo de arriba, su licenciada, la auxiliar, ¿no es cierto?, de enfermería, quien esté de circulante, va a hacer el conteo correspondiente en el piso, ¿no? Se hace igualmente el recuento aquí. Y es regla, no se puede cerrar pared si no hay un recuento. No se puede cerrar pared. Aquí por el tema de la demanda, muchas veces están cerrando pared y siguen contando, ¿no es cierto? Y cuando nos falta una compresa, ha habido casos en los cuales han tenido que abrir, ¿no es cierto? Han tenido que abrir. Y resulta que a veces se lo lleva la compresa del neonatólogo con el niño, ¿cierto? Envuelto. Entonces tienen que considerar todo eso, tienen que contar antes de cerrar para no estar abriendo sin necesidad, ¿no? Como también ha acontecido que alguna vez se ha dejado compresa dentro de la cavidad peritoneal. Y eso no debe pasar, ¿no? No debe pasar, porque puede provocar que se forme un plastrón y el plastrón puede englobar un cierto intestino, provocando obstrucción intestinal y complicaciones de la paciente, ¿no? No se olvide, la compresa es estéril, sí, pero no está exenta de que es un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Y puede provocar complicaciones. Bueno, está muy bien tu pregunta, gracias por recordarme, me estaba olvidando ese punto. No sé si algo más. Muy bien, entonces la siguiente clase lo que vamos a hacer es dar la tarea correspondiente, ¿no es cierto?